Sí, ya me tocaba. Buenas tardes, compañeros, compañeras, senadores, senadoras. Estamos en un tema fundamental: los órganos reguladores, los árbitros de este nuevo mercado que se va a abrir, donde se está invitando a las compañías en el mundo que mayor poder han tenido en toda la historia. Hay un concepto en política y en economía que se llama la maldición de los recursos. Y es tratar de explicar por qué, o es el término utilizado para describir el fracaso de algunos países ricos en recursos naturales para beneficiarse de esa riqueza natural. Paradójicamente, muchos países ricos en recursos naturales son más pobres y tienen menores niveles de desarrollo que países menos dotados, menos favorecidos. Y cuando se abusa de esta situación, en ocasiones se plantea pues que es mucho más fácil hacer un arreglo institucional para recapturar la riqueza existente, pero mal apropiada, que generar riqueza donde no existe. La explicación de la maldición de los recursos en el libro Escapando de la maldición de los recursos del premio Nobel Joseph Stiglitz, dice que hay 4 jugadores en este mercado: las compañías petroleras internacionales, las compañías petroleras nacionales, los gobiernos y la gente. La explicación de este fenómeno pues es una combinación de teoría política y teoría económica, y se utiliza teoría de competencia, teoría de juegos, donde tenemos el famoso problema del agente principal, es decir, que tienes un líder que es el principal y tienes un agente quien debe seguir las reglas que impone el líder o el principal. Pero el problema del agente principal surge cuando no se da fielmente esa relación, cuando el agente no sigue al líder o al principal. En este caso, usamos la teoría política para identificar primero quién es el principal. La propiedad de los recursos naturales es un atributo de la soberanía. La soberanía pertenece o radica en la gente, en el pueblo. Por lo tanto, la gente, en este caso, es el principal, es quien pone las reglas. Las compañías extranjeras necesitan concesiones, licencias para explotar los recursos naturales, pero las concesiones solo las pueden obtener de los gobiernos representados por los funcionarios. Pero resulta que los gobiernos no son los dueños de los recursos, son agentes de la gente, que es el líder, sería el dueño de los recursos. Son trabajadores de la gente. Pero cuando los gobiernos, en casos de privatizaciones, obtienen sus recursos de compañías petroleras y ya no de la gente, cuyo interés se supone representan, pues es justamente donde se da el problema. Aquí es donde se dan incentivos mayores cuando hay gobiernos que privatizaron recursos
a permanecer en el poder. Y esta falta de representación de los gobiernos, de los intereses de la gente, pues hace que los gobiernos se empiecen a convertir o tienden a volverse menos democráticos y más represivos. Y esta es la explicación a la maldición de los recursos. Este problema de representación que no ocurre del otro lado de la moneda. Porque del otro lado tenemos a las compañías petroleras internacionales cuyos empleados representan fielmente sus intereses. Los funcionarios de esas compañías sí defienden y representan los intereses de sus empresas a costa de lo que sea, para obtener el mayor número de ingresos, la mayor cantidad de ingresos y las mejores condiciones posibles en las licencias y concesiones. La maldición de los recursos pues tiene una historia bastante turbia. Las empresas internacionales se vuelven las primeras en apoyar los gobiernos que los favorecen. Normalmente tienden a pactar condiciones favorables para las petroleras a cambio de conseguir apoyos para mantener a la gente afín en el poder o incluso financiar revueltas, insurrecciones o invasiones para defender sus intereses. Este gran poder de negociación es la explicación de cómo estas empresas han logrado apropiarse del control de muchas riquezas naturales en países menos desarrollados. Como reacción a esta apropiación que ocurrió en la primera mitad del siglo pasado, en los años 70 lo que vimos fue las grandes privatizaciones y el surgimiento de empresas nacionales de petróleo. Por supuesto que las agencias nacionales tienen otro tipo de problema principal, pero es mucho más fácil de resolver que en el caso de las compañías internacionales. Por eso, la única defensa que hay ante este problema es tener reguladores fuertes e independientes que tengan la capacidad de enfrentar a estas corporaciones petroleras internacionales cuyo objetivo tienen no es que sean malas o sean buenas o sean malintencionadas. Su objetivo es maximizar sus ingresos y ello depende de obtener las condiciones más favorables en los contratos a costa de lo que sea, a costa de tener una negociación muy ventajosa, con problemas de información y donde no se planteen escenarios. El mejor ejemplo es que más de la mitad de los contratos que existen actualmente en este sector en el mundo se pactaron antes de que estuviéramos en este rally de precios, cuando el precio del barril en promedio rondaba por debajo de los $50. Muchos de los contratos actualmente están pactados en esas condiciones. Por eso se recomienda como conclusión en este libro que antes de privatizar se tienen que construir instituciones fuertes, porque si además se combina con una urgente necesidad de recursos prontos por parte de los gobiernos, se corre el gran riesgo de que el petróleo se malbarate, se corre el gran riesgo de que se cumpla la maldición de los recursos, donde una gran riqueza natural no logra servir para impulsar niveles de desarrollo, trasladando esa riqueza a la gente, sino que se vaya por el caño de la corrupción o el despilfarro. Esta es teoría económica, teoría política, no es ideología, porque aquí se nos acusa permanentemente de no tener propuestas y de obedecer
a ciertas ideologías. Esto es lo que dice la teoría, son las recomendaciones que da un premio Nobel y que evidentemente no estamos siguiendo en estas leyes secundarias. Muchas gracias, presidente.